chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, así que vaya usted por su tacita de café, por su pancito, siéntase cómodo, que el día de hoy les he traído una información muy interesante. Así que a la cuenta de 1, 2 y 3, empezamos. Como primer punto, pues les vamos a dar a conocer cuál es el tema que hemos elegido para esta investigación, que es el siguiente: el aprendizaje híbrido en tiempos de COVID en los estudiantes de tercer año de educación básica de la Escuela Víctor Manuel Reyes Azanza de la parroquia Cangonamat, Cantón Paltas, provincia de Loja. La línea de investigación para este tema es el siguiente: innovación y didáctica en la enseñanza-aprendizaje y su sublínea, la tecnología educativa e impacto social en el aprendizaje. Planteamiento del problema: ¿cómo aplicar el aprendizaje híbrido en los estudiantes de tercer año de educación básica? En los últimos meses, la educación ha tenido que afrontar grandes retos debido a la pandemia del COVID-19. Por esa razón, la modalidad de enseñanza que se estaba utilizando hasta ese momento se tuvo que cambiar por un aprendizaje en línea utilizando como herramienta principal el Internet. Esto generó consecuencias tanto positivas como negativas. Por un lado, los docentes no se encontraban capacitados en ese momento sobre temas en la tecnología. Los estudiantes no contaban con acceso al Internet, pues los padres de familia tampoco contaban con los recursos económicos para comprar un dispositivo y para que sus hijos puedan recibir clases. Sin embargo, pues conforme iban pasando los días, todos se iban acostumbrando a esta nueva modalidad a través de capacitaciones, a través de talleres, a través de actividades, ya que lo más importante es seguir avanzando en el proceso educativo. Pues la educación debe de continuar a pesar de las diferentes circunstancias que se está pasando en ese momento. Después de varios días, obviamente la situación de la pandemia fue cambiando, aunque no en su totalidad, pero sí lo suficiente para poder regresar de manera progresiva a las aulas y empezar a utilizar el modelo de aprendizaje híbrido, donde se combina las clases virtuales con la presencialidad, dado que esta es una manera de aprender distinta y necesaria actualmente. Por otro lado, más de 144 millones de estudiantes de los países de América Latina y el Caribe sufren estragos debido a la pandemia del COVID-19. Por ello, las autoridades de estos países, conjuntamente con los miembros de salud, tomaron importantes determinaciones para poder buscar disminuir los estragos generados por esta crisis sanitaria global, pues proponen regresar a las aulas de manera escalonada mediante la utilización del aprendizaje híbrido, alternando las clases para evitar así aglomeraciones y evitar contagios, dado que el aprendizaje híbrido no es una metodología de enseñanza, sino más bien un medio para poder impartir las clases. También es importante mencionar que en nuestro país el aprendizaje híbrido no se consideraba como una alternativa de aprendizaje que se podía utilizar en el sistema educativo antes de la pandemia, debido a que el acceso al Internet es muy limitado a nivel nacional debido al alto índice de pobreza que actualmente nuestro país está registrando. Pues esto impide que cada hogar cuente con un Internet, que cuente con un dispositivo y que sus hijos puedan recibir clases de manera constante en esta nueva modalidad. Por ello, Gómez 2021 nos menciona que la experiencia del 2020 debe ser un insumo principal del diseño de un modelo de aprendizaje en el que se naturalice la incorporación de la tecnología, no como una alternativa de emergencia, sino para poder sacar provecho de la experiencia de los docentes y de los estudiantes. Objetivos. Los objetivos que hemos planteado para esta investigación son los siguientes. Objetivo general: determinar el nivel de aplicación del aprendizaje híbrido en los estudiantes de tercer año de educación básica de la Escuela Víctor Manuel Reyes Azanza. Objetivos específicos: 1. Recoger información sobre el aprendizaje híbrido en tiempos de COVID-19. 2. Verificar el nivel de aplicación del aprendizaje híbrido en tercer año de educación básica por medio de una encuesta. Y 3. Desarrollar un blog educativo sobre actividades pedagógicas para el aprendizaje híbrido en tiempos de COVID-19 en tercer año de educación básica. Continuamos con esta presentación y ahora abordaremos lo que es el árbol de problemas. Como problema central tenemos la escasa aplicación del aprendizaje híbrido en tiempos de COVID en tercer año de educación básica.
Una de sus causas es el desinterés de los docentes por utilizar el aprendizaje híbrido y como efecto tendremos los docentes motivados en la utilización del aprendizaje híbrido en sus clases. Otra de sus causas es la poca capacitación de los docentes sobre el uso de las TICs y generando como efecto mayor conocimiento y aplicación sobre el uso de las TICs. Y como tercera causa tenemos poco acceso al internet tanto de los estudiantes como de los docentes y como efecto tendremos mayor implementación de internet tanto en los hogares de los docentes como de los estudiantes. Otro de los puntos que vamos a destacar en esta investigación es su justificación. Pues bien, el ambiente educativo tradicional que por muchos años estuvimos acostumbrados a estudiar en un ambiente presencial que se caracteriza principalmente por tener la misma estructura, recursos, organización, ambientes en los que se planifican los diferentes contenidos de manera monótona, pues básicamente todos los estudiantes de cierta edad trabajaban con los mismos libros, canciones, actividades repetitivas y muchas de las veces esto ocasionaba aburrimiento en ellos y sobre todo sumergidos en una dinámica de trabajo con horarios ya establecidos. Todo este modelo que hemos mencionado pues tuvo sus modificaciones durante la pandemia, ya que tuvieron que realizar cambios como por ejemplo implementar la tecnología para las actividades, utilizar dispositivos para recibir clases, construir un nuevo lugar para estudiar, pues fue un cambio radical tanto para docentes, padres de familia, estudiantes, directivos, que sin duda pues estos cambios sirvieron para mejorar las metodologías de enseñanza fuera de lo común por medio de la utilización de este nuevo aprendizaje que es el aprendizaje híbrido. Este modelo de aprendizaje brinda grandes beneficios como por ejemplo los estudiantes pueden trabajar de manera sincrónica, es decir, al mismo tiempo o asincrónica en diferentes tiempos, además que puede ser de manera directa, es decir, de persona a persona o en tiempo remoto en diferentes lugares y sobre todo este permite una interacción más activa, eficaz, dinámica para un aprendizaje más enriquecedor, donde se integren los recursos tecnológicos. Pues sin duda alguna nos encontramos en un nuevo escenario educativo el cual requiere de cambios metodológicos, más recursos, más adaptaciones educativas de contenidos que se acoplen a la realidad que estamos viviendo, pues nos encontramos en una época en la que hoy por hoy se necesita de estudiantes que afronten los nuevos desafíos, por ello el implementar el aprendizaje híbrido es una opción más óptima y oportuna en estos tiempos difíciles. Por ello, es factible utilizar herramientas interactivas que permitan a los estudiantes participar detrás de la pantalla, tales como por ejemplo realizar foros en línea, juegos de aprendizaje autónomo, evaluaciones interactivas, ya que lo primordial es que se priorice el desarrollo de habilidades de colaboración entre los estudiantes, tanto en el componente virtual como en el presencial. Además es importante también recordar que el docente debe estar enfocado en proporcionar un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sientan cómodos y motivados. Otro de los puntos que vamos a hablar el día de hoy es sobre la operalización de variables. Aquí en esta investigación vamos a encontrar dos variables que son la variable independiente y la variable dependiente. Por un lado, la variable independiente es el aprendizaje híbrido en tiempos de COVID-19. Aquí hablaremos sobre la conceptualización, sobre su dimensión, sobre los indicadores y los instrumentos que se va a utilizar. Conceptualización. Según Mejía y otros, 2017 nos menciona que los modelos híbridos de aprendizaje están surgiendo como una innovación híbrida, como una posibilidad de compromiso estudiantil, innovación sostenible en comparación con el aula tradicional. Esta forma híbrida combina las ventajas del aprendizaje en línea con los beneficios del aula tradicional. La dimensión de esta variable son los modelos del aprendizaje híbrido junto con sus indicadores como son la rotación de estación, la rotación de laboratorios, la rotación individual, el aula invertida y el modelo virtual enriquecido. Y para ello obviamente se va a utilizar como instrumento la encuesta. Otra de las variables que vamos a mencionar es la variable dependiente, que en este caso serían los estudiantes de educación básica. Igualmente aquí vamos a hablar sobre qué dimensión tiene, sobre su conceptualización, sobre los indicadores y sobre sus instrumentos. Conceptualización de la variable.
El estudiante de educación básica es aquel individuo que tiene como función principal estudiar dentro del área educativa, además de comprender los temas desde los más sencillos hasta los más complejos. Esto le va a permitir adquirir conocimientos nuevos de ciencia, de arte o de cualquier otra área que desee estudiar y que los pone en práctica de acuerdo al contexto en el que se encuentra. Dentro de la dimensión encontramos los tipos de estudiante, con sus indicadores que son el estudiante más visual, el estudiante oral, el estudiante conceptual, el estudiante preparado para el lenguaje no verbal. Y el instrumento que se va a utilizar en esta variable es la entrevista. Y seguimos avanzando en esta presentación de esta investigación. Ahora vamos a hablar sobre el nivel y tipo de investigación que se va a utilizar. 1. Nivel. En la presente investigación se va a utilizar el nivel 2 descriptivo, puesto que este se encarga de describir las características principales de lo que vamos a estudiar, con el objetivo de comprender con exactitud la investigación sobre el aprendizaje híbrido en tiempos de COVID en los estudiantes de tercer año de educación básica. Esta investigación pues descubre los detalles del qué, cómo, cuándo, dónde y no del por qué se dan este fenómeno a investigar, ya que se encarga de identificar las relaciones existentes entre las dos variables de la investigación. Cabe mencionar que no solo recoge los datos, sino que también los analiza, los estudia, para así obtener resultados positivos y significativos, y también obtener una visión clara y entender la investigación. Cabe mencionar también que este nivel se encarga de enumerar y categorizar tanto los datos informativos como las características que son la base principal de las fuentes de información dentro de la investigación que se está realizando. 2. Tipos de investigación. Igualmente, en la presente investigación se va a aplicar, por un lado, la investigación documental, debido a que esta investigación se apoya en diferentes fuentes de información que se encuentran elaboradas por otros autores, las cuales tienen base científica, verificada y confiable, la misma que nos sirve para poder recopilar y seleccionar datos que respalden nuestra investigación sobre el aprendizaje híbrido en tiempos de COVID a través de revistas, libros, artículos científicos, entre otros. Además que nos va a permitir analizar, sintetizar y deducir la información para así construir los nuevos conocimientos y desarrollar con factibilidad el proceso investigativo. Otro tipo de investigación que también vamos a utilizar es la investigación de campo, la cual está direccionada a observar, a interactuar de manera directa con el entorno donde se realiza la investigación, es decir, estar en el lugar de los hechos con el objetivo de recolectar información de índole primaria que sea útil para la investigación, ya que de esta forma se obtendrán los resultados esperados. Vamos a abordar lo que es el formulario en línea de las variables de la investigación. Aquí se ha realizado una encuesta direccionada a docentes con el tema aprendizaje híbrido en tiempos de COVID-19. La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer el nivel de aplicación del aprendizaje híbrido durante la pandemia del COVID-19 en los estudiantes de tercer año de educación básica en la modalidad matutina de la Escuela Víctor Manuel Reyes Azanza de la provincia de Loja. Entre las preguntas que se ha formulado son las siguientes. 1. ¿Usted considera que el aprendizaje híbrido es una alternativa de aprendizaje? Aquí vamos a encontrar diferentes opciones de respuestas, como por ejemplo, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. 2. ¿Cree usted que el aprendizaje híbrido actualmente se lo aplica en las instituciones educativas? 3. ¿Con qué frecuencia usted utiliza el aprendizaje híbrido en sus clases? Aquí tenemos diferentes opciones también, por ejemplo, semanalmente, una vez al mes, 1 o 2 veces al año, casi nunca, nunca. 4. ¿Cree usted que la utilización del aprendizaje híbrido genera resultados positivos en el aprendizaje de los estudiantes? 5. ¿Cree usted que la utilización del aprendizaje híbrido es factible en el sector rural? 6. ¿Considera usted que los docentes deben capacitarse para implementar el aprendizaje híbrido en los salones de clase? 7. ¿Considera usted que después de la pandemia del COVID-19 se debe seguir implementando el aprendizaje híbrido en la educación?
8. ¿Considera usted que los estudiantes de educación básica durante la pandemia del COVID-19 se adaptaron con facilidad a la nueva modalidad de aprendizaje? 9. ¿Cree usted que los estudiantes de educación básica cuentan con acceso a Internet para recibir clases de manera virtual? Y 10 tenemos, ¿cree usted que los estudiantes de educación básica están preparados para retornar en su totalidad a las clases presenciales? Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final de la presentación. Espero que la información que ustedes pudieron observar, que pudieron escuchar, sea de su total agrado y les pueda servir dentro de su campo laboral. Y otra cosita, si usted tal vez por A o por B no se terminó su cafecito porque la información estuvo buena, no se preocupe. Quédese que a continuación vienen otras presentaciones y seguro que esto le va a ayudar. Así que conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Chao!